Me alegro de veros. Hoy tenemos mucha gente. Retomaremos nuestra charla donde la dejamos ayer. Quisiera comenzar abriendo la palabra de Dios antes de orar. Si tenéis Biblia, acompañadme por favor a Isaías 14. Isaías 14 y Ezequiel 28 son textos muy conocidos que describen cómo se gestó la caída de Satanás. Pero nosotros leeremos Isaías 14 del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás declaró en su corazón que sería semejante al Altísimo y que se sentaría en su trono. Pero ni en 1.000.000 de años podría Satanás llegar a sentarse en el trono que Dios tiene en el cielo. Él fue derrotado y expulsado del cielo. De modo que, ¿a qué trono se refería él? Lo comentamos ayer. Satanás pretende tomar el trono del corazón del hombre. Él dice que se sentará en el monte del testimonio. Sabemos que en las Escrituras la Jerusalén terrenal es una sombra de la Jerusalén celestial. Y las Escrituras nos dicen que la nueva Jerusalén es madre de todos nosotros, es el pueblo de Dios. Claro que es una ciudad literal, eso no está en cuestión. Cuando uno habla de Fresno, puede estar refiriéndose a los edificios o a los ciudadanos. Pero son las personas las que hacen una ciudad de la ciudad. Sin las personas no hay ciudad. Es igual que en una iglesia. Hay un edificio, pero son las personas las que la forman. Así que, ¿qué quiere decir que Satanás quiera sentarse en el monte del testimonio? Isaías 66:20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Isaías 27:13 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Eso es de lo que Lucifer dijo que tomaría posesión, del monte de Jerusalén, de las personas del pueblo de Dios. Tened eso en mente a medida que vayamos viendo los contenidos de esta noche. Ahora oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y puesto que la palabra Señor equivale a soberano Rey, reclamamos y agradecemos tu promesa, Padre, de que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, tanto en el cielo como en la tierra. Te pedimos que esta noche nos envíes santos y poderosos ángeles. Llena esta casa con tu presencia. Ata y expulsa
a todos los poderes de las tinieblas que buscan interferir en tu obra y ministerio en nuestras vidas. Y, sobre todo, Padre, haznos contemplar tu gloria y escuchar solo tu voz. En el nombre de Jesús lo pedimos. En Él creemos y te damos gracias. Amén. Quisiera comenzar leyendo de nuevo un testimonio de la hermana White que ya vimos ayer. Dice así: a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Fijaos que será una demostración. Una demostración busca atraer atención sobre sí. Esta cita nos dice que entidades demoníacas buscarán reconocimiento de la humanidad. Sigue diciendo: deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta delineación ya ha comenzado a cumplirse. Ya os hablé de esto anoche. La primera vez que leí esto, pensaba que se refería a ángeles caídos que veríamos con nuestros propios ojos. Y además ella dice que ya había comenzado a suceder. Entonces seguí leyendo. Todos necesitan sabiduría para discernir cuidadosamente el misterio de iniquidad que aparece en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. Y me di cuenta de algo que es vital que conozcamos. De la misma manera que, según el misterio de la piedad, 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, Satanás actuará con todo su poder a través del misterio de iniquidad en sentido contrario, para intentar que en vez de ser Dios quien se manifieste en nuestra carne, sean Satanás y sus ángeles quienes se manifiesten en nuestra carne. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Lucas 6:46, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y por medio de Pablo dijo algo muy similar: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Recordad eso, porque si Cristo reina en tu corazón, ¿sabéis que los científicos han visto ahora lo que Darwin ni siquiera llegó a sospechar? Han comprobado que el interior de una sola célula humana es más complejo y más activo que toda una ciudad. Todas esas unidades tan pequeñas de vida obedecen las instrucciones que les da el ADN, que es, de acuerdo con los científicos, una especie de libro de la vida. Eso quiere decir que toda célula y todo órgano de nuestro cuerpo están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Es así como Jesús sanaba a los enfermos. Cuando los hombres rendían sus corazones a Jesús, Él tomaba el mando
y daba órdenes a todo órgano, toda glándula, todo nervio y toda célula del cuerpo. Y lo mismo puede hacer hoy, así como hacía hace 2000 años. Pero cuando se introduce el pecado, este es como un virus en un ordenador, corrompe el perfecto código de la vida que Dios nos dio en su palabra. Por eso dice Cristo que, si permanecemos en Él, en la palabra de Dios, y sus palabras, que son espíritu y son vida, permanecen en nosotros, podemos pedir lo que sea y nos será concedido. Satanás dijo que quería ese trono, que quería ser él quien diera las órdenes. El apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiero mostraros ahora algo de dónde está hoy el espiritismo y de cómo se ve la manifestación de malos espíritus. Esta es una foto de mí junto al primer gran maestro que tuve. Si miráis a mis ojos, veréis que yo era una persona diferente. No me gusta mirar aquellas fotos, ni siquiera en las que estoy con mi familia. Mi esposa lo sabe. Veo a una persona diferente por lo que había permitido entrar en mi vida por medio del pecado y de mi participación en esas artes oscuras. Quisiera contaros una historia rápidamente. Durante los 25 años en que estuve en las artes marciales, entrené bajo dos maestros. El último de ellos era un grado 10 en dos sistemas de Kung Fu. Era además un instructor maestro en lo que se llama Qigong medicinal o acupuntura. Él hacía imposiciones de manos y sanaba a gente. Podía poner las manos sobre ti y decirte si tenías una enfermedad. Y no se trataba de algo físico, de una capacidad que tuvieran sus manos. Eran los espíritus que le hablaban. En ese mundo, a veces uno intuye un peligro y no sabes cómo lo supiste, pero el enemigo te dice que es por tu entrenamiento y tú te envaneces y crees tener un don. Fui a entrenar con este hombre un fin de semana. Él solo daba clases a cinturones negros. De modo que estábamos con él una serie de cinturones negros. Que nosotros pudiésemos enseñar a otros dependía de que hubiésemos aprendido de él. Tras todo un día entrenando, estábamos agotados, de modo que él propuso que comiésemos algo en su propia casa. Todos estábamos encantados con la idea, pues ocasiones de ese tipo permitían que compartiese con nosotros cosas que no solía comentar normalmente. Así que nos sentamos, comimos, pusimos la tele y pasamos el rato. Se fue haciendo tarde. Yo miraba a los otros cinturones negros y parecían realmente cansados. Entonces el maestro comenzó a hablar sobre teorías de la conspiración, Illuminati, masonería y cosas de ese tipo. Yo sabía que muchas de esas cosas eran verdad, pero los demás no parecían muy interesados. No obstante, hacían todo lo posible para no dormirse. Quedarse dormido cuando hablaba el maestro equivaldría a 1 o 2 años sin promoción, así que luchaban para mantener sus ojos abiertos.
Pero la charla sobre teorías de la conspiración a mí me despertó. A mí me interesaba. Pero cuando ya todos estaban muy cansados, pasadas las 12 o la 1, él cambió repentinamente su discurso. Él nos miró y nos dijo: yo os enseño cómo acceder a ese poder que nosotros llamamos energía chi. Pero si queréis ver una demostración de ese poder, la podéis encontrar contemplando a Jimi Hendrix, a Eric Clapton y a muchas estrellas del cine. Ellos usan el mismo poder que nosotros utilizamos en las artes marciales. Simplemente la usan con un propósito diferente. Cuando dijo eso, en mi mente se encendió una luz roja. Yo aún iba a la iglesia. Nominalmente seguía siendo cristiano. Yo sabía que ni Jimi Hendrix ni Eric Clapton eran hombres temerosos de Dios. Lo mismo podía decirse de la mayoría de estrellas de Hollywood. Y él decía que usaban el mismo poder que nosotros, aunque ellos lo usaban para hipnotizar, para cautivar a sus audiencias. Un día estaba con él a solas en el gimnasio. Él estaba dándome clase. De repente llegó otro de los cinturones negros con un pergamino envuelto en papel negro y diciendo: «Maestro, está terminado». Cuando se fue, el instructor quitó la envoltura. En el pergamino había una preciosa caligrafía china que había encargado pintar a un artista chino. Él la miraba orgulloso. A mí me parecía preciosa, pero yo no tenía ni idea de qué significaba. Él me miró sabiendo lo que yo estaba pensando. Entonces, yo le pregunté qué significaba lo allí escrito. Nunca lo olvidaré. Primero miró al suelo y luego me miró a los ojos y dijo: la traducción más sencilla al inglés es el diablo. Yo debería haber salido corriendo, pero tras 20 años practicando esas artes marciales, ¿sabéis qué es lo que hice? Comencé a imaginar pretextos. Quizás signifique eso para él, pero no para mí. La gente me dice lo mismo cuando hablan del yoga. Bueno, yo sé que ellos están rezando a dioses hindúes, pero yo oro a Jesús cuando practico yoga. Esos son templos de ídolos. No hay ni que acercarse. Él me dijo claramente que se trataba del diablo. Y esa era una verdad tan importante en esas artes que él pagó muchísimo dinero a ese artista para pintar aquello. Ahora quiero mostraros aquello de lo que hablaba la hermana White. Este es Robin Williams. Él murió hace pocos años. Es detestable lo que le hizo el enemigo, pues le hicieron numerosas entrevistas en que queda patente que era un hombre atormentado. Y él sabía qué era lo que lo atormentaba. Finalmente se suicidó debido a lo que le hacían esos espíritus malignos. Escuchad lo que dijo en esta entrevista que le hizo US Weekly. Sí, es literalmente como la posesión. De repente estás ahí y como estás delante de una audiencia en vivo, obtienes esa energía que simplemente comienza a fluir. Pero está el otro aspecto, y es que se trata de posesión. Antiguamente, uno habría sido quemado por ello.
pero contiene algo que proporciona poder. Es algo en lo que uno está completamente implicado. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde uno realmente puede convertirse en esta otra fuerza. Quizás sea por eso por lo que no necesito representar personajes malignos en películas, porque en el escenario a veces puede cruzarse esa línea y retornar. Se estaba refiriendo a cuando él hacía teatro de comedia antes de hacer cine, y está hablando de posesión. Cuenta cómo algo entraba en él y, de repente, era una persona completamente diferente. Creo que todos conocéis a Oprah Winfrey. Escuchad lo que ella dijo. Yo le pedí a Dios gracia. Yo quisiera preguntaros si sabéis cuál es el significado original en griego de la palabra gracia. Uno, efectivamente, es favor inmerecido, pero si miráis en Strong, esa es la segunda definición. Yo no lo sabía hasta hace unos años. La primera definición es la siguiente: la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de la persona. Es el Espíritu de Dios. Con eso en mente, escuchad lo que dijo Oprah Winfrey. Yo le pedí a Dios gracia y el poder de los espíritus. Clamo a ti, clamo a ti. Creo realmente que puedo llamar al Espíritu, a Él y a muchos otros. Oprah Winfrey los llama a estos sus momentos de ir allá, episodios espirituales de guía divina que de lejos trascienden sus conversaciones con sus audiencias en estudio. Winfrey dice que ella ha llegado a conocer a cada uno de los espíritus personalmente y los llama cuando quiere para que la guíen en su trabajo. Esto apareció en la revista Time. Es aterrador. ¿Queréis saber cómo llegó a lo que ella es? Pues fue así. Podría enseñaros el testimonio de más de 100 personas, pero os mostraré solo el de algunas. ¿Reconocéis a este hombre? Es Michael Landon, el protagonista de La Casa de la Pradera. Cuando yo era pequeño, se nos permitía ver Walt Disney 1 hora a la semana, los domingos por la noche. También La Casa de la Pradera y, a veces, Andy Griffith. Eso se consideraba inofensivo. La Casa de la Pradera mostraba un ambiente familiar y cristiano, pero escuchad lo que cuenta Michael Landon. Sentía conmigo la presencia de mi padre iluminando mis recuerdos, ayudándome a anotar los sentimientos que tenía. Escuché realmente a mi padre hablándome desde la otra dimensión, poblando mi mente con las palabras adecuadas. La historia llegó rápida y satisfactoriamente. En 3 días, el guión quedó terminado. Su hija escribió un libro sobre la vida de su padre y cuenta algo de cuando iban a rodar La Casa de la Pradera, tocado por un ángel o alguna otra de sus series. Ella cuenta que, cuando había dificultades para avanzar con el guión, él cogía un papel y se encerraba en su dormitorio. A la mañana siguiente, él salía con todo el guión escrito. Eso es imposible. En cierta ocasión tuve que hacer un guión. Y lleva muchísimo tiempo ordenar todas esas ideas por escrito. Él lo hacía en solo una noche y lo hizo muchas veces. Él se encerraba y hablaba con los espíritus y ellos le daban la historia. Voy a saltar la siguiente. Espero poder mostrárosla durante la semana. Se trata de una entrevista a Denzel Washington.
Él cuenta las mismas cosas. En una ocasión, el entrevistador le pregunta cómo pudo representar tan bien un papel. Y Denzel respondió: yo nunca podría hacer eso. No hay manera en que yo, conscientemente, pudiera representar ese papel. El entrevistador insistió: ¿pero cómo lo hiciste? Aquella escena es tremenda. Denzel respondió: entré en mi camerino, me arrodillé y pedí a los espíritus que me tomaran. Cuando me levanté, ya no era yo. Podéis leerlo en internet. En el capítulo 18 de Apocalipsis leemos lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Hay dos ciudades en las Escrituras, Jerusalén y Babilonia. Son ciudades literales, pero además representan al pueblo de Dios y al pueblo de Satanás. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Antes del retorno de nuestro Salvador, todo hombre, mujer y niño sobre la tierra estará poseído al 100%. Estarán llenos del espíritu del Dios viviente, o bien serán habitación de demonios. Yo crecí como cristiano adventista del séptimo día y pensaba que la posesión demoníaca consistía en cortarse a sí mismo, tener tatuajes por toda la cara o vomitar una sustancia rara. Y entonces leí lo que Ellen White contó sobre Judas. Judas estaba poseído del demonio del egoísmo. El egoísmo fue lo que le llevó a perder su vida. Y ella cuenta que Cristo hizo todo lo que pudo para tener a Judas cerca de él y ganar así su corazón. Si Judas se hubiera entregado a Cristo, éste habría ordenado a ese espíritu maligno que saliese, lo habría desalojado. Pero Judas no se rindió, de modo que ese espíritu se hizo más fuerte y trajo a otros espíritus con él. Algo importante sobre Babilonia en el texto bíblico leído es que sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mirad la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 y Hebreos 8 y 10. Allí Dios habla del nuevo pacto que Él hace con la casa de Israel. Y justo a continuación, Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Los pecados de Babilonia son recordados porque sus habitantes no tienen fe. No tienen fe. En cambio, Jeremías 50:20 dice que la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán. Los días en los que vivimos están llenos de incidentes y peligros. Los signos de la llegada del fin están por todos lados, y vendrán eventos más terribles de lo que nadie jamás haya presenciado. Porque cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hemos de darnos cuenta de que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra. Estamos viviendo ese tiempo ahora, no es dentro de 5 años. Solemnes eventos tienen aún que ocurrir ante nosotros. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y nosotros deberíamos presentar muy en serio ante la gente la advertencia que el Señor nos ha encargado dar. Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Tesalonicenses: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sin perder mucho tiempo en ello, quisiera contaros algo sobre el Papa Francisco. Podéis buscarlo y leerlo en Internet. Su hermana, así como muchos cardenales y obispos, cuentan cómo, tras haber sido Francisco elegido Papa, él fue y se encerró en una sala. Y cuentan que, cuando salió de la sala, él era un hombre completamente diferente. Su propia hermana decía no conocer a ese hombre que ahora era el Papa. Ella decía que no era el mismo hombre que entró en la sala. Él nunca había tenido carisma, pero ahora besaba a los bebés y daba abrazos a las personas. Su hermana aseguraba que él nunca habría hecho esas cosas. Pasó a tener un don de gentes, del que siempre había carecido. Los otros cardenales también dijeron que hubo un cambio repentino, el cual tuvo lugar tras encerrarse solo en aquella sala. ¿Podría ser que algo tomó posesión de él? El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. La pasada noche veíamos que la palabra justicia significa literalmente santidad, pureza, inocencia, victoria y perfección. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Se preguntaban esto porque para muchos el mensaje del tercer ángel era advertir al mundo sobre Babilonia, sobre la marca de la bestia y sobre quién es el Papa. Todo esto es cierto, pero es mucho más. Lo que Dios quiere revelar al mundo es la justicia que, por fe en sus promesas, podemos tener hoy. Podemos tener victoria hoy. Lo dice en Hebreos 3 y 4 y en 2 de Corintios 6, 2. He aquí, ahora, el día de salvación. No es la semana que viene, no es dentro de 10 años, es hoy. Recordad la historia de los endemoniados gadarenos. Ellen White cuenta que aquellos hombres estaban poseídos por una legión de ángeles caídos.
Cuando vieron a Jesús, creyeron que Él podía liberarlos, por lo que corrieron hacia Él. Y cuando abrieron su boca para pedir ayuda, fueron los demonios quienes hablaron por ellos. No es que les permitieran hablar, sino que hablaron los demonios. Jesús vio lo que estaba sucediendo, y cuando estos hombres acudieron a Jesús, Él no les dijo que necesitaban ir a casa y pasar los siguientes 12 meses dando estudios bíblicos, para después volver a Él, ser ordenados y poder empezar a compartir el Evangelio. Lo que Jesús les dijo es que fuesen y contasen las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. La liberación que Jesús les dio no fue un proceso evolutivo. La única razón por la que lleva tiempo la perfección de nuestro carácter es nuestra falta de fe. Sé de personas adictas al tabaco durante 40 años que se entregaron a Cristo y, tras una noche de rodillas ante Él, no volvieron a fumar ni un solo cigarro. Una sola noche. Y sé de otros que llevan batallando 10 años y aún no obtuvieron la victoria. ¿Es el poder de Cristo diferente para unos y otros o es un asunto de fe? El asunto es creer que Dios hará lo que dice. Es fe. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre en el estanque de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda, no lo puso en un programa de rehabilitación. Yo soy un firme creyente en el mensaje de salud. Bebo zumo de zanahoria todos los días. Me encanta la comida saludable. Pero el milagro de la sanación no se limita a eso. Eso es parte. Dios dice, yo soy Jehová que hablo justicia. Cuando Jesús habló la palabra a ese hombre postrado junto al estanque de Betesda, éste creyó. Recordadlo. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Ellos estaban preguntando si el mensaje de justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel. Y lo repetiré una y otra vez porque es muy importante. Justificar significa declarar y hacer inocente, justo, limpio, santo, puro y perfecto. No podéis haceros idea de cuántos cristianos me escriben preguntando qué pasa entonces con el ladrón en la cruz. Yo no estoy haciendo de menos a la ley de Dios, pero no podemos poner el carruaje delante del caballo. Jesús vino a liberarnos para que pudiéramos vivir vidas santas y justas, porque mientras estemos en servidumbre, mientras sigamos aferrados a ese viejo hombre, nunca venceremos por mucho que nos esforcemos. Eso es con lo que Nicodemo estaba luchando, y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. No se trata de añadir deberes y prohibiciones a la lista de cosas que hacer. Tú has de ser engendrado de nuevo por el Espíritu del Dios vivo, y una vez cambiado el interior, será una delicia para el exterior obedecer a Dios. En Romanos 8:7, Pablo nos dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La gente nos llama y nos pregunta ¿qué hacer?
porque no consiguen que el marido deje de ver películas o que el hijo deje de escuchar música rock. Lo primero que yo les pregunto es si han nacido de nuevo, si han entregado sus vidas a Cristo. Porque en caso contrario, todos sus intentos se encaminarán a cambiar lo externo, tal y como hacían los fariseos, que eran sepulcros blanqueados pero llenos de huesos muertos. Podéis ir al hijo, al marido, a la esposa, al hermano o a quien sea y decirle que debe de dejar de comer cerdo o comenzar a ir a la iglesia en sábado. Pero si no ha nacido de nuevo, lo que quizás pensará es que esa es una obligación adicional a la lista de 9 que ya tiene y que es incapaz de cumplir. Posiblemente se desanime y piense que no sirve para Dios. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. No puede. Por eso la Biblia dice: haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Ha de haber un cambio en lo interno para que lo externo florezca y dé frutos de justicia. Escuchad esto que dice la sierva del Señor. Hasta ahora, ciertamente no hemos visto la luz que responde a esta descripción. Dios tiene luz para su pueblo, y todos los que la acepten verán la pecaminosidad de permanecer en una condición tibia. Harán caso al consejo del testigo fiel cuando dice: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Si Jesús cena conmigo, quiere decir que me alimentará con el pan de vida. De eso habla Juan 6, de comer su palabra, de hacerla parte de nuestra vida. Satanás hace exactamente lo mismo. A Eva le ofreció comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que fuesen como dioses, conociendo el bien y el mal. Satanás quería que Adán y Eva participasen de sus palabras y de su espíritu, en vez del espíritu del Dios viviente. El susurro de la serpiente siembra la sombra de la duda. Todo lo que estamos viendo nos lleva al mismísimo comienzo. Y esta noche y mañana vamos a reunir las piezas de este rompecabezas y vamos a mostrar cómo la formación espiritual en la iglesia emergente emana de ese comienzo. Ayer vimos algo, pero ahondaremos en ello especialmente mañana. Ahora, ¿qué es exactamente la formación espiritual? Me encuentro con mucha gente que me hace esa pregunta. Saben que es algo malo, pero no saben qué es. He de admitir que a mí me pasaba lo mismo. Sabía que era algo malo y que estaba asociada a esa teología liberal, pero no sabía lo que era exactamente. Hay varios institutos y universidades que la promueven fuertemente. No quiero dar nombres, pero los podéis averiguar por vosotros mismos. Está en todas las denominaciones, no solo en la nuestra. Los siguientes versículos de Gálatas nos aclararán cosas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces,
el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La formación espiritual pretende estar formando a una persona a la imagen de Dios. Recordad que Satanás le dijo a Eva que si tomaban de sus palabras, si comían del fruto, serían como Dios. ¿Cuánto más como Dios podían ser? Ellos ya habían sido hechos a imagen de Dios. Lucas dice que Adán era hijo de Dios por creación. No se puede estar más cerca de ser como Dios que eso. Pero Satanás le insinuó a Eva que no eran realmente como Dios y que para ello tenían que probar lo que Él les ofrecía. El primer pecado, el que causó la caída de toda la raza humana, fue dudar de que eran hijos del Dios viviente. ¿Recordáis cuál fue la primera tentación que Cristo enfrentó en el desierto? Exactamente lo mismo. Ellen White dice que cuando Satanás dijo, si eres hijo de Dios, Cristo lo reconoció. Satanás apareció como un ángel de luz. Cristo no lo reconoció hasta que Satanás comenzó a hablar y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tan pronto como Satanás pronunció la cláusula condicional sí, Cristo lo reconoció. Cuando Jesús salió del río Jordán tras ser bautizado, su Padre había declarado desde el cielo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Cristo tuvo que caminar por fe, y quiero animaros con algo que también será un desafío para vosotros. Recordad lo que dice en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No estamos esperando a un día en que nos hagamos hijos de Dios, y ese hijos de Dios incluye a hombres y mujeres. Dice que es ahora. Ahora somos hijos de Dios. Y fijaos en lo que dice en Juan 1:13 de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchísimos cristianos están luchando con todas sus fuerzas para lograr algo que es imposible para el hombre. Tenéis que creerlo, y entonces pasa a ser vuestro. Eso es luchar la batalla de la fe. Tenéis que creer la promesa de Dios y hacerla vuestra. Y cuando te aferras a esa promesa diciendo, es sí en Cristo Jesús, yo soy suyo, Él es mío, esa promesa es mía. Cuando hagas eso, dice Ellen White que tendrás fe. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Recordad que hablamos del misterio de la piedad. Pablo está hablando aquí en Colosenses 1, 26 al 27 de ese misterio. Él nos dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. which is Christ in you, the hope of glory. Every promise Toda promesa en Cristo Jesús es sí y es amén. Y Él nos dice que lo creamos. believe. And I can remember when Recuerdo que cuando estaba en plena lucha por mi liberación, yo le decía al Señor, lo he leído. Tú dices que todo el que cree será salvo. Y la palabra salvo no significa tener un billete para el cielo. Lo que significa, tanto en griego como en hebreo, es rescatado, liberado, sanado y hecho completo. healed and made whole. And I looked Lo leí ese día, pues estaba implorando a Dios que me liberara. Las artes marciales y el misticismo oriental eran solo una pequeña parte de los pecados de los que había sido esclavo. I had been in bondage to. Going through that divorce, Pasando por mi divorcio y el adulterio, mi bagaje desde niño era bien amplio. Y yo le estaba rogando a Dios, necesito liberación, necesito salvación. freedom. I need salvation. And God told Y Dios me dijo que yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra salvo. La busqué y significa eso, rescatado, liberado, sanado y hecho completo. you whole. And I said, Yo le dije, Señor, son varias definiciones. ¿Cuál es la buena? ¿Y sabéis qué me respondió él? ¿Cuál necesitas hoy? ¿Necesitas sanación física? need physical healing. And you know what? When he Tan pronto como me dijo eso, me puse a leer los evangelios. Y en un cuaderno iba anotando cada vez que leía un caso de liberación, de sanación o de perdón. started reading the Gospels, and I made a note every single time I saw a captive set free, I saw someone healed, I saw someone forgiven, I saw a prophet. Leía de una prostituta perdonada. Y, aunque yo nunca cobré a nadie, me sentía identificado con ella. Y Dios me decía que Él tenía poder contra ese pecado. bigger than me. And I made a Fui anotando cada vez que Cristo sanó o liberó a alguien. Y todas las veces el milagro de Jesús estaba fundamentado en que el sanado o liberado creía lo que Dios había prometido. God had already promised to do. And I Yo estaba solo en casa. Mi esposa estaba trabajando y mis hijos en el colegio. Yo estaba desesperado y mirando a lo alto decía, ¿cómo hago para creer? How do I believe? I can't even make myself believe. Faith cometh La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. the Lord Jesus. El Señor me dijo en Romanos 10:17 que dejara de leer su palabra en silencio y que comenzara a leerla en alto. Your head. Start reading it out loud. And I'll Nunca olvidaré a la primera persona que me animó a hacer eso. Era un hombre de Dios, un señor mayor. Le llamé por teléfono porque necesitaba ayuda desesperadamente. Y él me hizo la pregunta, Eric, ¿lees la palabra de Dios para tu cabeza o la lees en alto? Yo le dije que para la cabeza. he said, when you Me dijo, ¿oras solo mentalmente u oras en alto? Yo le dije que solo mentalmente. and then he asked me a question I'll never forget. Y entonces me hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿Por qué? Yo le dije que no quería que me escuchara el diablo. You know what he said? He said, do you think ¿Sabéis qué me respondió? ¿Crees que el diablo tiene más poder que a quien oras? that was the last time? Esa fue la última vez que me preocupé porque el diablo escuchara mis oraciones. Si no quiero que el diablo oiga, le digo al Señor, quiero que esta oración sea entre tú y yo. And my Father in heaven, and that's it. I ask you in your name. Eso lo pido en el nombre de Jesús, y Él dijo que haría todo lo que pidiésemos en su nombre. Don't fear. No tenemos miedo del diablo, y eso no quiere decir que seamos arrogantes e ingenuos, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. And as I started reading his promises, Cuando comencé a leer sus promesas en alto, la fe aumentó como nunca podría haber imaginado. how much the faith grew. And I still back. Y aún sigo peleando, sigo siendo atacado, y cuando tengo un mal día, Dios pone a mi esposa que me dice, The Lord will have her on top of the mountain, and she'll say, "Let me pray with you." déjame orar contigo, Eric. Lee esas promesas en alto.
Pero no expreses duda, expresa fe en su palabra. And Ellen White said the same. Ellen White decía que no hablásemos de lo que el diablo nos había hecho, sino de las promesas de nuestro Salvador y poderoso Dios. Amen. Let's Concluyamos con una oración. Father in heaven, Padre Celestial, we thank te agradecemos que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que cambies de parecer. your word has Tu palabra salió de tu boca y no volverá a ti vacía. Padre, tú has hablado y tú lo harás. and you will make it good. Father, you have taught Padre, tú nos has dicho que heredamos las promesas por fe y perseverancia. Padre, haremos como Jacob. we are going to Nos asiremos a tu hijo y diremos, no te dejaré si no me bendices. except thou bless me. Not because we are No porque nosotros seamos dignos, sino porque lo es Él. Y porque tú eres fiel y no puedes mentir. Father, we pray for Padre, te pedimos por cada familia e individuo aquí representado esta noche. let us not Padre, permítenos no solo discernir el mal, sino principalmente ver y conocer tu poder en nuestras vidas.